Hola a todos, bienvenidos otra vez a su canal El despertar de conciencia. Quiero seguir contando otra anécdota que me pasó mientras todo esto estaba sucediendo, ¿no? Eh, si han visto mis videos anteriores sabrán que son muchas cosas, pero al final ya casi termino de contar lo que estaba pasando, ¿no? Todas las situaciones que vivía al mismo tiempo, ¿no? Y al final voy a decir cuál fue el significado y todo lo que aprendí y todo era un porqué, ¿no? Bueno, agregando más a mi, agregando a mi experiencia de vida, um, pues como todo, ¿no? Normalmente uno siempre tiene situaciones por las que uno tiene que solucionar cosas, ¿no? Problemitas, situaciones, lo normal de la vida, ¿no? Entonces pasó que en esa semana tenía que resolver algunas cosas o asuntos, nada sin importancia o no, cosas que normalmente uno tiene que solucionar, ¿no? Cosas, pero las iba a ir solucionando poco a poco durante el resto de la semana. Y pues entonces resulta que me despierto, ¿no? Y hago las cosas que normalmente hago en la mañana durante el día. Y surge un imprevisto, ¿no? Una situación, otra situación. Y dije entre mí, wow, otro asunto que arreglar más los que ya tenía pendiente, ¿no? Y al otro día me levanto, igual hago mi vida normal y, y resulta que surge otro problemita, otro inconveniente. 2 días seguidos más lo que ya tenía, digo, ¿en serio? ¿Qué está pasando, no? Y ya me empecé a preocupar y a frustrar porque digo, wow, no, todavía no resuelvo los que tenía. Y luego ayer otro más y hoy otro más. No, ya no me estaba gustando. Digo, ¿ahora qué hice mal? ¿Me levanté con el pie izquierdo o qué? ¿Qué está pasando? Digo, me voy a tener que volver a acostar y levantarme del lado derecho. Digo, híjole, no. ¿Y qué puedes hacer? Nada más esperar para solucionar los asuntos, ¿no? ¿Y qué creen al otro día? Sí, durante la mañana surgió otro asunto más que resolver. Dije, no, esto ya no, ya no está bien. Me quejé ante el universo, ante Dios y dije, ¿es en serio? Esto ya parece un jueguito, ¿no? Como diciendo, ay, vamos a darle otro asunto, ¿no? Otro problemita para que lo resuelva. Es como que al propósito, eso se me vino a la mente, quisieran darme más carga. Como si no fuera suficiente, ya tenía ahora el doble de preocupación, de carga de lo que tenía que solucionar. Digo, no, el universo está conspirando en mi contra. ¿Qué pasa? ¿No? La cosa que fue tan obvio, lo que pensé en mi razonamiento, que digo, no. Aquí hay gato encerrado.
Y pasando los días y las semanas entendí que algo o alguien o el universo lo había hecho todo al propósito para que me diera cuenta de que de que es- esto fue provocado al propósito para que yo entendiera de algo que ya les había comentado en otros videos, de que este planeta es una cárcel y que estamos viviendo una situación. Ahí entendí, se me hizo ver y entender, como lo quieras tomar, ¿no? Esto es una cárcel, que estamos aquí con, encerrados con estos seres, pero también aquí va todo lo que le había comentado en el anterior video, ¿no? Todo esto que estuve experimentando fue por una razón. Y aquí es donde todo lo uno, y es como que ese algo, alguien me hizo ver que esa es una de la razón por la que estamos aquí y nada que ver con el pecado, nada que ver con eso. Y eso después buscando información en internet, en YouTube, con, reafirmó lo que se me había dado a entender, ¿no? Por medio del espíritu o alguien o algo, no sé, no estoy seguro, pero no importa que sea, porque fue de esa manera que puedo entender la realidad de las cosas, ¿no? Entonces, como vemos, estamos encerrados aquí, pero al mismo tiempo aprendiendo de todas estas situaciones, que no son negativas ni positivas, simplemente es como la película del juego del hambre, ¿no? Que luego estos chicos se dan cuenta que es un juego, que están atrapados ahí para jugar este juego que estas personas quieren, ¿no? Como la otra película coreana, ¿no? El que se movía al último y volteaba la muñeca ese y le disparaban, ¿no? Algo así, es idénticamente, por eso le digo, la realidad supera la ciencia ficción y ¿cómo se llama? Las películas, o sea, aparentemente es una forma de distraernos y pasarnos el rato, pero nos ponen enfrente de nuestra cara la realidad. El punto es que esa parte de estos problemas que le estoy contando, que un día aún más y todo eso, se iban agregando, me hizo darme cuenta que estamos viviendo en un juego. Es, o sea, fue tan obvio que a veces te provocan mm, vivir ciertas circunstancias, porque son cosas que uno tiene que aprender. Por ejemplo, a cada quien está, por ejemplo, en el mismo día todo el mundo está viviendo ese mismo día, ¿no? Y cada quien está viviendo una situación diferente al otro, aunque tú sales a las calles y ves personas, pero todos están jugando un juego en su propio juego, o sea, en la vida o los que controlan esta parte, bueno, es que más bien yo creo que cada quien está viviendo situaciones que las cuales tiene que aprender, o sea, cada quien está aquí aprendiendo cosas diferentes, ¿no? Entonces, las situaciones que vivimos es para aprender y que nos enseñan algo. O sea, todo lo que vivimos, cualquier situación, cualquier problema, te enseña, tiene un aprendizaje. Y solamente tú vas a saber, después que pasa esa situación,
tú vas a decir, pues aprendí esto. O sea, siempre hay un aprendizaje detrás de cada situación o cada problema. El punto es, estoy recordando más cosas. Aparentemente somos muy débiles, fácil de manipular, que no tenemos, pues sí, como lo dije en el anterior video, no somos fácil de manipular mentalmente, juegan todo es un juego mental. Pero cuando tú descubres que esto es un juego y que tú puedes controlar con lo que expuse en el anterior video, que entre más tú sepas cómo funciona tu cuerpo, puedes controlar el juego más o menos a que salgas parejo, ¿no? O sea, no dejar que los que controlan vayan más allá de ti, que te sobrepasen, ¿no? Ahora tú, ahora que tú sabes que estamos viviendo un juego, que este juego nos ayuda a aprender, con cada experiencia aprendemos algo nuevo y esa es cuando, cuando superas algo, que como dicen en los juegos, en las películas, o digo en la televisión, dice prueba superada. Cuando ya superaste esa situación, ya la superaste, ya sabes y aprendiste algo de ahí, estás consciente que, oh, esto fue malo, fue horrible, pero aprendí algo. Entonces ya superaste eso que tenías que aprender. Y luego viene otra situación, otro problema diferente para que tú aprendas algo que tienes que aprender, algo más diferente, ¿no? Pero si tú no superaste, no lograste ver que era parte de un aprendizaje, si tú no lo superaste, más adelante, en unos meses o un año, se te vuelve a presentar la misma situación. Porque yo lo he vivido y cuando es como una prueba, si tú no la pasas, más adelante esa prueba o sea, se te vuelve a presentar esa misma situación hasta que tú la vuelvas a superar. ¿Sí me están entendiendo? Por eso es que este planeta es un planeta escuela donde venimos a aprender desde nuestra, por decirlo así, imperfección, no por pecadores, sino porque no tenemos herramientas que nos ayuden a superar. El punto es de que tú no sepas, o sea, entre más, o sea, tenemos desventajas como seres humanos, ¿no? Y aunque tenemos desventajas, es como que están mirando allá arriba, no sé si es el Padre, Dios o los ángeles, al mismo tiempo, porque hay un texto que dice que los ángeles están mirándonos. ¿Cómo reaccionamos a la situación en que vivimos? Dice que ellos anhelan estar aquí. ¿Por qué? Porque es un reto venir aquí a este planeta y vivir la experiencia como un ser humano en tercera dimensión. ¿Por qué? Porque nosotros somos cuerpos viviendo en tercera dimensión. ¿Por qué? Necesitamos este cuerpo físico para tener estas experiencias que son psicológicamente. Este juego utiliza nuestros sentimientos, utiliza muchas cosas que nos las ponen más difícil, las pruebas que estamos pasando. Entonces, entonces a veces estas pruebas o situaciones que vivimos a veces nos las ponen más difícil, pero lo que a veces nosotros, a veces hay algunas personas que mejor prefieren suicidarse porque no entienden que están jugando un juego y no entienden, no hay nadie que te lo diga, ¿me entiendes? Entonces, cuando hay alguien que logra darse cuenta de que esto es un juego mental,
físico, en todos los sentidos. Te están atacando en todos los niveles, físico, mental, psicológico. O sea, son todas esas cosas en contra tuya. Pero lo que se espera es que tú logres vencer esa situación, que de algún modo tú puedas entender o a ver cómo le haces, pero se espera que de algún modo tú puedas decir prueba superada. Entonces fue tan lógico, para mí tan obvio, porque buscando información me di cuenta que eso es, o sea, y aparte la religión que fue creada por el hombre es algo que va en contra, juega en contra tuya, diciéndote que si haces algo mal, estás pecando, que Dios te está mirando, te va a castigar. Todo eso que nos meten desde pequeño juega en contra de nosotros. Es como es como algo que no te deja moverte a gusto, ¿no? No te deja moverte con más tranquilidad, libremente, porque estás pensando, bueno, al menos testigo de Jehová dice, no, pero es que si me porto mal el Armagedón, ¿no? Desde pequeños nos meten miedo y esos miedos, uno crece con eso toda tu vida y eso, manipulación, está ahí jugando en tu contra. Como ya dije, toda esa manipulación en el Armagedón no existe. Fue creado para que este juego sea más difícil, para que no despiertes, sigas, te sigan manteniendo dentro de esta manipulación. Disculpen. Entonces fui contando poco a poco todas estas situaciones. Al final, ahorita las estoy uniendo. Entonces la experiencia que tuve fue que se me abrieron los ojos y alguien me dijo que esto era un juego. Cuando yo descubrí que era un juego, para mí fue más fácil. O sea, ya saber la verdad que esto es un juego. Digo, esto es un juego. Tuve todas las experiencias que ya les comenté en mis videos desde pequeño, ¿no? No pasó nada, aquí sigo vivo. De alguna u otra manera, hay cosas que viví desde chico que no fueron solucionadas, pero que a su tiempo fueron saliendo otra vez. O sea, como les dije, si hay cosas que no pudiste, porque eras un niño, no tienes el control, con el tiempo van a salir. Y eso pasó conmigo. Todo esto empezó a salir para que yo lo pudiera. Toda esta manipulación, apegos, eso es otra cosa que quiero hablar sobre los apegos, está jugando en contra de nosotros. Apegos, el amor a los seres queridos, es parte del apego. El Armagedón, todo esto que enseñan las religiones, el pecado, que Dios te está mirando. Todo eso está hecho para que todo esto que vivimos, todas estas situaciones, entre más situaciones difíciles pasa, va a ser más fácil que uno no sea difícil de ganarle al juego, ¿no? A lo que vivimos. ¿Por qué? Porque crecemos con toda estas manipulación, situaciones que juegan en contra, como ya dije, ¿no? Psicológico, físico, mental. Entonces, arrastramos situaciones de nuestra infancia que nos afectan. O sea, los malos
nos mantienen en este juego. Los malos, ¿verdad? Ellos han hecho que pasemos situaciones para mantenernos dentro del juego y que sea más difícil para nosotros jugarlo. Pero ahora que yo ya sé, se me dio la oportunidad de darme cuenta de todo eso, ahora ir sanando todo lo que vine arrastrando desde mi infancia. Ahora como ya sé que es un juego, para mí es fácil ya jugarlo. ¿Me entienden? Finalmente yo ya pude sanar todas esas cosas que venía arrastrando y no desde pequeño, sino también en los últimos años, ¿no? Que pasé dentro de esta organización, ¿no? Situaciones difíciles con hermanos y hermanas. Todo eso se sumaron para que uno siga perdiendo, nos mantenga en el juego, perdiendo, perdiendo, perdiendo y no ganes ni nada. Pero entonces lo que pasó fue que ese alguien o algo, ese espíritu, trató de balancear el juego. ¿Entiendes? Ah, entonces, por ejemplo, quiero hablar de uno de los traumas que al menos me tocó vivir en México, porque yo veo aquí a los americanos, a los hijos de hispanos que nacen aquí, y no crecen con ese trauma como por ejemplo uno, el Armagedón. Uno aprende de pequeño sobre el Armagedón y los padres utilizan eh, ese tema del Armagedón para meterte miedo. Así como allá afuera la gente utiliza a los niños, oh, pórtate bien porque va a venir el coco y te va a llevar, que el coco por aquí, el coco por allá, el coco no, el coco no. ¿Qué dicen los niños? No, el coco no. Pero en fin, así como se utiliza los padres, este cierto situación para mantener a los hijos a rayas, dentro de los testigos de Jehová utilizan el Armagedón. O sea, yo soy de los años 70, ¿no? Entonces, cuando en los 80, en el 80 yo tendría unos 5 años. Y eso del Armagedón y que ya iba a venir el Armagedón, estaba reciente, o sea, estaba fresco. Ya cualquier cosita que pasaba, oh, ya viene el Armagedón. Yo, o sea, he escuchado muchos ex testigos de Jehová y otros youtubers que hablan sobre la fecha de 1975. Y aunque yo nací en el 75, para el 80 que ya tenía una uh, cierta, podía saber un poco, ¿no? Yo me daba cuenta que ese tema del Armagedón era el tema de todos los días, cualquier cosa que pasaba, oh, ya ahí viene, ahora sí ya ahí viene. Entonces los padres desde esa vez nos metían miedo. Dice, pórtense bien, o sea, de cierta manera manipulaban a los hijos como para que mantenerlos a raya y se portaran bien. Dice, porque va a venir el Armagedón, Jehová te está viendo y te va a destruir. Y claro, ¿quién va a querer ser destruido? Y luego un niñito, ¿no? El problema es que yo crecí con el Armagedón aquí en mi cerebro es un trauma. Hasta hace 2, 3 años 2 años que cuando estaba pasando eso, ahorita voy a explicar qué fue lo que pasó. Entonces, si yo me bauticé, no lo dije, pero quiero ser franco, fue una de las razones, porque yo, aparte de que te dicen que uno puede ver a sus seres queridos, no, mi mayor miedo era ser destruido allá afuera, cuando viniera el Armagedón y estar afuera de la organización. Ese era mi mayor miedo
de todos mis miedos era el mayor. O sea, yo un adulto, creciendo con eso, trauma del Armagedón, había veces que yo soñaba con eso y me despertaba con miedo. O sea, los padres no saben, ustedes padres testigos de Jehová, no saben el gran trauma que le causan a sus hijos. Ustedes supuestamente lo utilizan como una arma para que los hijos se porten bien, pero no saben el trauma que le están causando a ellos. Por eso, y todo lo que le comenté y muchas otras cosas más, el nacer dentro de esa organización no es fácil. No es fácil, no es lo mismo que tener unos padres que se hacen testigos de Jehová ya de grande y sus hijos tienen 10 o 11 o 12 años, ¿no? Porque no vivieron la niñez desde pequeño dentro de la organización. Quizás no tuvieron el problema, o personas ya mayores que se hacen testigos de Jehová no tuvieron el problema en la escuela de ser testigos de Jehová, que los honores la bandera, que celebrar esto, que no celebrar el otro, porque, o sea, eso es un trauma tan fuerte que creces con eso. Pero eso quedó superado. Y después que lo superé, como mi mamá ya no existe, murió hace años, cuando yo era adolescente, hace más de 30 años, sí. Tengo una tía que es testigo de Jehová, que fue la que le comenté que le dio estudio a mi mamá. Y hablando con ella, pues yo ya después de haber despertado todo eso, le digo, tía, no sabe el trauma con el que he crecido con el Armagedón. Digo, sueño que en el Armagedón. O sea, le comenté todo lo que hacían con nosotros los niños. No nada más yo, con todos. Que crecimos con ese trauma. Le digo, yo si estoy aquí, le digo, y si me bauticé, fue por el miedo al Armagedón. Digo, no, ni por ver a mi mamá otra vez. Nada más imagínate hasta qué grado crecí con ese miedo, ese trauma. Y no sabes y saben lo que me dijo mi tía. Ay, mi hijo, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué así? O sea, ella no creía lo que estaba escuchando. O sea, no tienen ni una idea del mal que le hace. O sea, ella no creía lo que yo le estaba diciendo, escuchando. O sea, un adulto como yo, de 40 y tantos años, todavía con el miedo al Armagedón. Pues si eso fue lo que nos inculcaron, los que nos metieron el miedo. O sea, se quedó sin palabras, no dijo más, pero le digo, no sabe, tía, el daño que nos hicieron, le digo. Imagínese a otros montón de miles de niños, le digo. Cuando supuestamente ya iba a venir el Armagedón en el 75, le dije, ¿no? Pero pues, a veces los padres no tienen ni una pinche idea de todo el daño que le hacen a sus hijos. Y para colmo, esta tía, hermana de mi papá, la verdad que nos quería mucho, ¿no? Y al menos yo y mi hermana, la más pequeña, a veces nos pasábamos días o una semana en la casa de mi tía, porque mis primos ya eran grandes, o sea, yo tendría unos 5 años, mi hermana más chica que yo, pero los hijos de mi tía, mis primos, ya tenían 15 años. O sea, para, para nosotros éramos los sobrinos más queridos. Y yo recuerdo una vez que de esos días que yo me quedaba allá con ella, porque ella dormía, ella comía, o sea, a ella le gustaba que nosotros fuéramos para allá, estuviéramos días allá, ¿no? Entonces, yo le recordé una vez a todo esto que les platico, se los platiqué a mi esposa, ¿no? Y yo, pues, ya le dije otra cosa que ella había hecho, ¿no? Que no tenía ni conciencia. Yo recuerdo bien, tendría unos 5 o 6 años.
Y ella ese día tenía que ir a un velorio, porque conocía a la familia, ¿no? No eran testigos de Jehová. De todo ese trauma que yo ya tenía en la casa, viendo toda esta violencia, luego el Armagedón en las reuniones, mi tía me lleva para acompañarla a un velorio, ¿no? Creo, no sé si fue una señora que había muerto o un señor. Y yo me acuerdo que llegué y mi tía me sentó ahí en una sillita y yo mirando una escena donde una, no sé si eran una o dos señoras, sobre el ataúd llorando por el ser amado que estaba ahí. Pero era un llanto tan fuerte, inconsolable de esta persona de ver su ser querido muerto, que fue un trauma, imagínense para mí difícil. De por sí yo ya estaba traumado. Y ver cómo esa señora se abalanzaba sobre el ataúd llorando y era un llanto feo, horrible. Me tocó ver personas que se desmayaban. Luego le echaban no sé qué alcohol, la despertaban y volvían otra vez con eso, ¿no? La despertaban para que volviera con ese dolor tan intenso, ¿no? El dolor en su máxima expresión de un ser humano, ¿no? Por la pérdida de alguien, ¿no? Y le comenté eso a mi tía, ¿se acuerda? Que una vez usted me llevó y le conté todo lo que le estoy contando ahorita. No, mi hijo, no me acuerdo, pero, ay, si hubiera sabido, no lo hubiera hecho. Digo, tía, se lo digo para, para que otro primito más pequeño o un nieto suyo o alguien más no lo lleve. No sabe la impresión tan fuerte que puede ser para un niño ver toda esa escena, ¿no? Fue algo, o sea, lo estoy recordando y ya de cuenta que estoy mirando la escena de esta señora, ¿no? Todos de negro y... No, 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 es una experiencia muy fuerte, ¿no? Para un niño. ¿Qué más? Imagínense, ¿no? Agregándole más traumas a lo traumado que ya estaba. Increíble, no hagan eso. No lleven a sus niños chiquitos. Pero en fin. Bueno, terminando el asunto del Armagedón, les comenté en el video anterior de que el espíritu tiene el poder de hacer muchas cosas, ¿no? Muchas obras. Eso, eso que pasó en este tema del Armagedón conmigo, del trauma, fue hace poco que pude eh, vencer ese trauma junto con lo que le había comentado, ¿no? De estos sueños que revivía de niño, de cómo veía que mi mamá y mi papá tenían recordar en sueños este, esta violencia familiar, ¿no? Yo a veces soñaba y soñaba también que mi papá me decía, te voy a pegar y no me corras más y entre más me corres, más fuerte te voy a dar. O sea, toda esa parte la recordé en los sueños. No la recordé, sino que alguien me hizo recordar, ya lo comenté en el video. Entonces, pasó un día, en ese mismo tiempo que estaba sucediendo todas estas cosas, de repente pasó de que los días y estaba leyendo la revista que hablaban del Armagedón, porque cada vez que yo estudiaba esa palabra del Armagedón, el trauma,
No, 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 no. Tengo que salir a predicar, o tengo que ir a las reuniones, o tengo que portarme bien porque Jehová me está viendo y me la va a aplicar. O sea, en automático, la palabra Armagedón me hacía volver a la cruda realidad. Pasaron los días y de repente yo empezaba a leer la revista y todo eso y el Armagedón y ya no me di cuenta hasta ese momento de que la palabra Armagedón ya no me afectaba. De repente me di cuenta que ya no sentía ese miedo, ese trauma. Había desaparecido, ahora sí como dicen, por obra del espíritu, ¿no? Ese trauma que había tenido en toda mi vida, de un día a otro desapareció. Es más, algo me decía que el Armagedón dentro de mí ya no tenía ninguna explicación, nada que ver, o sea, no tenía por qué preocuparme. Es como que eh, que solamente fue un sueño, que desperté de ese sueño y desperté y solamente fue una pesadilla, que sueño, una pesadilla. Y luego yo decía Armagedón, Armagedón, y ya no tenía ese efecto que había tenido durante toda mi vida. Ese trauma desapareció. Y como saben, por buscar información me di cuenta que eso no era parte de una mentira que crearon en la Biblia. Por eso yo yo no tengo miedo y estoy pendiente de que si peco o no peco, porque todo eso fue una falsa, fue una mentira que se nos impuso. Y así como sucedió con este trauma del Armagedón que se desapareció, de repente todo ese enojo que tenía, frustración, este trauma que había vivido de pequeño, que era más en contra de mi papá, y todo lo que había visto sufrir a mi mamá, a mis hermanos, igual de repente desapareció. Me di cuenta que, o sea, yo recordaba antes todo eso y me sentía triste. Nada más de recordar me sentía triste, impotente de no poder haber hecho algo. Pero ¿qué podía hacer yo como niño? Todo eso que le hizo me afectaba, lloraba, me hacía sentir mal. Como le digo, impotencia por no poder haber hecho algo. Y de repente, al igual que el tema del Armagedón, recordaba todo eso, pero yo ya no sentía rencor. No sentía odio hacia la persona que es mi padre. De repente todo desapareció, todos estos traumas. La verdad es que no tuve que ir, no necesité ayuda con ayuda profesional. Soy la excepción. Pero yo no sé por qué fue que me pasó a mí, pensando, pero digo, Dios, habiendo tanta gente en el mundo que ha sufrido lo mismo que yo o más, se merecen la oportunidad que tú me diste a mí. A veces me siento mal porque hay tanta gente que se la está pasando mal. Pero también se me vino como respuesta, ¿no? De que era el momento en que yo podía superar todos estos traumas que era el tiempo de superarlos, de trascenderlos, volverla como una experiencia, que para que
todo esto, experiencia que había vivido aparentemente era algo negativo, algo malo, se me hizo ver que era parte de un aprendizaje que resultó algo positivo. ¿Por qué? Porque como ya había dicho anteriormente, esto me hizo madurar en todos los sentidos, ver las cosas de otra manera, despertó un lado más humano mío que estaba ahí, que estaba como oprimido por tanta opresión y sufrimiento, no dejaba salir la parte humana que yo tenía. Entonces lo que pasó fue que todo eso fue sanado para que yo pudiera salir de esa parte positiva de amor dentro de mi ser. Yo entiendo que no todos van a pasar por lo mismo, pero quizás si lo piden como yo lo pedí, a lo mejor y se les concede, como se me concedió a mí. El punto también fue que el tema que ya le había dicho, ¿no? Sobre que el Espíritu llegará en el momento indicado para hacerte comprender cosas profundas, ¿no? Hay un dicho que dice que, y así lo entiendo, ¿no? Que cuando el alumno está listo para aprender, el maestro llega. Entonces, por eso es que yo digo, les explico, que estamos en este planeta que también es una escuela, pero en el cual venimos a aprender desde lo negativo para trascender eso negativo a algo positivo. Esto ya lo he escuchado anteriormente en otros, ¿cómo se llama? En videos que hablan sobre otras personas que vivieron hace años, ¿no? Algo que se me hizo ver con todo esto es que tenemos que trabajar en nuestros apegos. Y eso lo voy a hablar en el otro video. Y a comentarles que hay otra forma de poder que hay formas que nos ayudan a ir avanzando, tratando de superar estas situaciones difíciles que vivimos. Hay otras formas que se me enseñó, que se me llegó al conocimiento, pues, información. Hay formas que podemos trabajar y se los voy a explicar en el otro video. Así que gracias por estar aquí y espero que toda esta información, experiencia, pueda ayudarles a ustedes y a muchos más. Así que si conocen a alguien que esté pasando situaciones difíciles, compartan este video. Voy a dar más información de más cosas que, como resumen, cosas que uno puede trabajar y ir superando todos estos traumas para jugar este juego de la vida más parejo. ¿Mm? Ok. Mi mayor deseo es que estén bien, busquen información y si existe el Padre, el Creador, la fuente divina, hablen con Él, ábranle su corazón, pídenle ayuda y, y, y no son, por decirlo así, quizás si es el tiempo, se les dará esa ayuda que ustedes necesitan.
Yo no lo sé, ustedes sabrán. Algo que les puede servir es de que recuerden las situaciones que ustedes han pasado, que ya pasaron, mediten qué fue lo que aprendieron, qué les dejó esa situación que vivieron difícil. Por más difícil que sea, siempre se aprende algo. Entonces, se me estaba olvidando. Cuando pasó esto de que tenía estos problemas y luego al día siguiente otro problema y más y más y más, yo dije, pero ¿más problemas? ¿Se acuerdan que los comenté? Entonces me vino una respuesta, que es lo que ya les compartí. Es que de cada situación que uno está pasando va a aprender algo. Una enseñanza se nos va a dar. O sea, la vida, la vida que vimos es el mejor maestro para aprender. Y como ya le dije, en ese momento supe que aquí había gato encerrado, que esto, y se me dio el conocimiento de que esto es un juego. Entonces, si tú estás pasando, entonces, o sea, yo lo voy a decir, ¿no? Como ejemplo. Entonces dije, ok, entonces todas estas situaciones que estoy viviendo es porque algo voy a sacar de ahí, un aprendizaje. Y pero es que lo dije, pero es que hay algo que se me vino a la mente como diciendo, oh, esto es así. Es como cuando dije que se te prende el foco o alguien te sopla, hey, está pasando esto. Es como si alguien te estuviera soplando la respuesta, ¿no? Pero no es, simplemente lo supe, es como si esa información me llegara. Y cuando me llegó dije, ahí está el punto de todo. Y me di cuenta que después que empecé a solucionar todas estas situaciones, aprendí algo. O sea, esa información que me llegó era verdad, porque después de cada situación después de que arreglé esas situaciones que eran como 5 o 6, yo aprendí algo. Ese algo era algo que yo necesitaba como ser humano aprender para ser mejor. Entonces, como yo ya agarré, ya le agarré el chiste a este juego, yo dije entre mí, gracias, universo, gracias por mandarme todos estos problemas. Y de repente cuando yo dije eso, digo, mándame más problemas porque si es para aprender, quiero seguir aprendiendo. Y acuérdense que eso se convierte en sabiduría, que eso fue lo que yo pedí. ¿Ya ven cómo van encajando las cosas? Pero como yo ya descubrí de qué se trata este juego, ya casi no tengo problemas que situaciones difíciles que vivir porque yo ya descubrí este juego. A qué se refiere? Entre más difícil sea la situación, más es el aprendizaje, es más lo que vas a aprender, lo que vas a sacar de esa situación. Imagínense todo lo que han pasado ustedes. Son personas que tienen un caudal ¿cómo se dice? De conocimiento que está ahí, que solamente falta que ustedes digan que cuando pasé esto, hace años, pasó esto, pero aprendí esto. ¿Se acuerdan la ilustración que le di de Karate Kid? Cuando llegó el momento que este chavo dijo, ¿y yo para qué quiero esto? Que se enojó, que tiró todo, no he aprendido nada, ¿no? Así pasó conmigo, yo quiero que yo hice una oración y dije, no, pues qué aburrido es esto, la vida, ¿no? ¿Se acuerdan que le dije del video? Que esta vida es súper aburrida, que puro problemas, dificultades, gente aprovechándose de ti. De repente vino ese alguien como el maestro de Karate Kid y me dice, mira, todo lo que has acumulado es
Es conocimiento que en ese momento se convirtió en sabiduría. Imagínense todo lo que hemos pasado es sabiduría, simplemente porque nadie te lo ha dicho, ni te lo ha mostrado de esa manera. Ahora, ahora sí que como un cassette, regrésenlo y empiecen a ver que esa situación que pasaron, todas esas situaciones que han pasado, fue para aprender algo. Ahora, como ya sabemos de qué se trata este juego, y los malos lo hacen difíciles, entre más difícil es mejor. ¿Verdad? ¿Sí entiende? Entre más difícil sea la situación que estás pasando, y la Biblia lo llama como una prueba, entre más difícil es grande la enseñanza, y eso creces, es como si diera un paso más en un escalón. ¿Por qué crees que dicen ese, ¿cómo se llama? Ese dicho, que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Sabe más por lo que ha pasado que por el diablo, por lo que es diablo, ¿no? Acuérdense, hasta el diablo se hace más sabio por viejo que por lo que hace. ¿Mm? Eso nos aplica a todos. Así que si están pasando cualquier situación difícil, háganse una pregunta. O sea, yo, después que supe que esto es un juego, ya no, todas las situaciones, porque ya son menos, ¿no? Porque ya adquirí cierta sabiduría, entonces ya sé de qué se trata esto, ¿no? Y yo pedía más al universo, tráeme más problemas, porque entre más problemas, más sabio eres. El resultado es eso, no de ir predicando que eso no, eso es pura mentira, es parte del juego. Entonces cada vez que yo me enfrentaba a una situación, decía, ¿qué es lo que voy a aprender de esto? Y yo ya quería que acabara para saber qué es lo que iba a aprender, pero no. Y así es. Yo me daba cuenta después que sí era cierto, algo yo aprendía. Pero el punto es de que no se resistan o no vayan en contra de esta situación. Dejen que esa situación se vaya dando, se vaya exponiendo. No intenten atacarla ni solucionarla así de cajón, porque, pues sí, uno lo que quiere es solucionar las cosas al de ya, pues para salir de esa situación, ¿no? Pero dejen que esa situación vaya tomando su curso. Porque si tú la dejas que tome su curso, es el tiempo que dura es el tiempo que necesitas para uno asimilar las cosas. O sea, esa situación va a acabar en algún momento. Puede pasar un día, 2 días, que se resuelva el mismo día, una semana, un mes. Pero después que se resuelva, tú ya vas a saber qué fue, por qué fue que afrontaste esa situación. Y créanme, esa situación era algo que tú necesitabas aprender. Fluyan como el agua, fluyan, o sea, no se, no se opongan, no se resistan a esa situación. Deja que fluya esa situación por más mala que sea. Ahora que ya le estoy diciendo que esto es un juego y de qué va el juego y cómo jugarlo, es más, hay un libro que se llama El juego de la vida. Explica todo esto. Eso lo leí hace como un mes. Y estos libros los puedes buscar en YouTube y están en audio. Explica exactamente lo que se me hizo entender. Para que vean que, que, que todo lo que yo estoy diciendo tiene una... o sea, ya existía esta información. Pero como no buscamos, no investigamos, pues no sabemos, estamos
metidos en una burbuja de esta religión, ¿no? Busquen ese libro, El juego de la vida. Y ahí le va a decir qué trata y explícalo. Haz de cuenta. ¿Por qué? Porque alguien hace... Hay muchos libros que están escritos de hace 50, 70, 80 años. Pero ellos entendieron, estas personas entendieron el punto, o se les hizo notar como a mí, quizás, no sé, de qué va, o sea, se dieron cuenta que esto es un juego. Y ahí está y ahí hay pruebas. Busquen ese libro. O también les quería comentar ¿se acuerdan que les dije que buscaran sobre los años perdidos de Jesucristo? Pueden buscar sobre también esta civilización que existió, ¿cómo se llama? Los sumerios. Todo lo que tiene que ver con la historia de los sumerios, sus dioses. Estoy dando otro punto clave para que sigan buscando. Y eso, o sea, le estoy dando ahora sí que ya más, un punto más claro, ¿no? Estos sumerios, sus dioses, todo lo que, ya no quiero decir más, pero ahí se van a dar cuenta. Ahí ya le estoy dando un punto más clave, más exacto, de qué va todo esto. De antes de Adán y Eva y todo. Ahí está. Entonces búsquenlo. Y eso le va a... El tema de los sumerios tiene que ver con esos dioses que vinieron del cielo. Tienen su nombre, que no voy a decir, pero que ustedes lo van a encontrar. Acabo de entrar a hacer esa búsqueda y hay más gente que hace sobre esos videos. Hay tablillas de los sumerios, todo que tiene que ver con los sumerios. Ahí es un antes y un después. Estos dioses tienen miles de años todavía antes de Adán y Eva. Y ahí hablan también de que la historia no coincidan porque las tablillas tienen más años que supuestamente la Biblia dice que nada más antes de Adán y antes de Jesucristo, pues son como 4000 años, ¿no? Que apareció Adán y Eva, ¿no? Pero hay tablillas que hablan de hace más de 5000, 10000 años, ¿no? Cosas que pasaron. Pero como los que manipulan este planeta, pues no le conviene que se hable de más tiempo, porque tienen que sostener su mentira basada en cierta eh, edad, o de 5000 años para acá, o 4000, ¿no? Para mantener su mentira y que se siga creyendo en eso. Pero hay pruebas de que hay más de 5000, 6000, 7000, 10000 años de civilizaciones. Pero supuestamente la Biblia nos dice que fue... O sea que de Jesucristo para acá han pasado 2000 años. Y de ahí para atrás, de Adán y Eva, unos 4000 o 5000, son 7000. O sea, nada más de antes de Jesucristo han pasado 4000, ¿no? Antes de la era común, antes de Cristo, han pasado 4000 o 5000 años, ¿no? Desde que se creó Adán y Eva. Pero ahí la arqueología dice otra cosa. Para que vean cómo está de manipulada la Biblia, que es lo que mantiene a un porcentaje de la población del mundo, ¿no? Ahora, imagínense. Bueno, mejor lo hablo en el otro video. Sobre el cristianismo. Es más, lo voy a apuntar aquí para que no se me olvide. Así que, gracias por estar aquí. Ya casi es una hora. Y espero que esta información le haya servido. Compártanla, por favor. Hasta luego.